clase y Profe, después se las subo. Sí, amor, decime. ¿el parcial tiene idea ya cuándo va a ser? El parcial es para el final de julio, o sea, final de este mes. Final de este mes. Ujú. Bien, Ahora después cuando me digan bien las fechas ya se las paso. ¿Sí? ok. Ya le estuvimos poniendo de acuerdo los profes, pero vamos a hacer igual que la otra vez. ¿Se acuerdan que del instituto les bajaron oficialmente las fechas de cada uno? Sí. Entonces cuando yo tenga el ok para ellos, o sea, desde la institución, para poder darles bien la fecha, se las doy. Pero calcúlenle que va a ser para el final o es la última semana que tengamos de este mes, o la primera de julio, ¿sí? Pero sí, nos quedarían 4 clases y ya estamos, más o menos. Sí, gracias, profe, para ir organizándome. Bien, amores. Bueno, empezamos con esto que son vasos sanguíneos, ¿sí? Para poder hablar de los vasos sanguíneos, ¿sí? Una de las cosas que vamos a ver que está relacionada con ellos, ¿sí? Es el tema de la sangre, ¿sí? Ustedes ya habían visto el tema de la sangre, sabemos que la sangre es tejido conjuntivo especializado, ¿sí? Que tiene en ella un montón de sustancias. Va a estar compuesta por dos partes. Una parte que va a ser líquida, que es lo que llamábamos plasma, y una parte que va a ser sólida, que son los elementos formes. Los elementos formes iban a ser los hematíes, o los glóbulos rojos, los leucocitos, que eran los glóbulos blancos, y las plaquetas, que eran los trombocitos, ¿sí? Y yo después en lo que era el de medio interno les comentaba, ¿sí? Que nosotros decimos elementos formes y no decimos células, porque acá las guachas de las plaquetas no nos dejan decirle células a todas estas, porque no son células, ¿sí? Son esos trombocitos, son pedacitos de otras células mucho más grandes, que son los megacariocitos, ¿sí? Entonces, a lo que sería algo técnico, no le podemos decir células a todas estas. Entonces, cuando hablamos de sangre, decimos que están compuestas por una parte líquida, que es el plasma, y por una parte sólida, que son estos elementos formes, ¿bien? Ahora, ¿por qué me interesa hablar de sangre? ¿Sí? Acá lo que tienen ustedes de laboratorio, ¿sí? El hematocrito, que es uno de los estudios que van a hacer, ¿sí? Donde pueden ver cómo está separado esto de las partes de elementos formes y lo que es plasma, ¿sí? La mayoría está ahí nomás, ¿sí? Entre lo que es plasma y lo que son los glóbulos rojos, ¿sí? Y los glóbulos blancos y las plaquetas en condiciones normales son mucho menores en las proporciones que van a tener. Pero todo esto a mí me interesa que lo sepan por esto que está acá. En condiciones normales, ¿sí? La sangre va a estar circulando por estas estructuras que son los vasos sanguíneos, ¿sí? Fíjense que ahí está el plasma y también están todos estos elementos formes de los que estábamos hablando recién, ¿sí? Entonces, estos vasos sanguíneos pueden ser de 3 tipos, ¿sí? Tenemos arterias, tenemos venas y tenemos a los capilares, ¿bien? Y son bastante parecidos entre ellos, por eso los podemos agrupar en una sola conformación, decir que son vasos sanguíneos, ¿bien? Pero entre cada uno de ellos tienen diferentes estructuras. Algo que va a ser bastante típico desde lo que es la biología, de lo que es la anatomía, es que la estructura va a estar condicionada por la función, ¿sí? Son de esa manera porque necesitan cumplir una función en particular, ¿bien? O porque la función que cumplen, ¿sí? Si lo queremos ver de otra forma, los moldea para que tengan esa estructura en particular, ¿bien? Entonces, en este caso, vamos a ver que tanto venas como arterias como capilares, ¿sí? Van a ser los que transportan a la sangre, ¿sí? Tanto su porción líquida como su porción, ¿sí? Sólida, ¿sí? Los elementos formes y el plasma están en circulación a través de los vasos sanguíneos, ¿bien? Entre estos sistemas, ¿sí? Hay comunicación, ¿sí? Venas y arterias van en paralelo y se relacionan a través de los capilares. Porque, ¿qué pasa? Una de las funciones que tiene la sangre, ¿sí? Es la de ser un gran transportador, ¿sí? Transporta sustancias, imagínense cuando uno le pone una inyección a un paciente o cuando ponemos un suero, ¿sí? Y además, normalmente, si uno no le está agregando nada, en la sangre, ¿sí? Es la encargada de transportar oxígeno, ¿sí? Y todas las, ¿sí? Células que son de la defensa, esos glóbulos blancos que estábamos hablando, ¿sí? Pertenecen también al sistema de defensa, ¿bien? Entonces, ¿qué habíamos visto con respecto a las células? ¿Se acuerdan que las células necesitaban
tener nutrientes, necesitaban de oxígeno, necesitaban también de que les llegue glucosa. ¿Cómo va a llegar todo esto? A través de la sangre, ¿sí? Pero hay arterias que tienen un calibre enorme, como por ejemplo la arteria aorta, que es la arteria más grande que tenemos. Esa arteria aorta, ¿sí? Si yo les hago la analogía como si fueran las cañerías de casa, ¿sí? La arteria aorta sería como la cañería principal que me está trayendo el suministro de agua desde la red de la ciudad, ¿sí? Ahora, eso es una arteria, pero yo con ese caño enorme no es con lo que lavo los platos, ¿sí? Tengo otra cañería mucho más chiquitita, que es donde saco el agua para lavar los platos en la bañera, ¿sí? En la bañera, en la bacha. En el sistema del cuerpo, ¿sí? Entonces no son las arterias, las grandotas, las que están haciendo por difusión que lleguen el oxígeno y los nutrientes a las células, sino que van a ser las redes capilares, ¿bien? Y ven ahí que hay dos colores, ¿sí? Las arterias generalmente las marcan con rojo y a las venas generalmente se las marca con azul. Esto tiene que ver con los niveles de oxigenación, ¿sí? Vamos a decir que en regla general, la sangre que circula por las arterias va a ser rica en nutrientes y rica en oxígeno, ¿sí? Va a ser sangre oxigenada. Mientras que en norma general, la sangre que circula por las venas va a ser sangre carbooxigenada, ¿sí? Va a ser rica en dióxido de carbono, no en oxígeno, y generalmente también tiene un montón de los elementos de desechos celulares, ¿bien? ¿Y por qué les digo en normas generales y no les digo siempre? ¿Vieron que hay un dicho que dice la excepción hace la regla? A nivel pulmonar esto está invertido. La arteria pulmonar es la única que lleva sangre carbooxigenada, mientras que las venas pulmonares van a ser las únicas que llevan sangre oxigenada. Por eso no podemos decir siempre. Pero la mayoría de las otras venas que enganchemos en el cuerpo van a tener sangre carbooxigenada y la mayoría de las arterias que enganchemos en el cuerpo van a tener sangre oxigenada, ¿sí? Y en esa red capilar lo que estamos viendo es estos capilares, que son vasos mucho más chiquititos que las arterias y que las venas, ¿bien? Y que son los que están ahí en contacto con las células, ¿sí? Fíjense, acá abajo hay un dibujo, ¿sí? Ven que está esto, ¿sí? Se llama en este nivel una arteriola, ¿sí? Que es una arteria más chiquita todavía antes de convertirse en capilar, y esta de acá es una vénula, ¿sí? Que una vénula es una vena más chiquita antes de convertirse en capilar. Y en el medio están todas esta red de capilares, ¿sí? Acá tenemos a las células, y esto que tenemos acá es algo que se llama un vaso linfático. Sistema linfático, después yo se los voy a comentar, es accesorio al sistema circulatorio, ¿sí? Y lo que hace es, todo el líquido que está sobrando, que no puede volver por condiciones normales al sistema circulatorio, no se puede quedar en el intersticio, que es ese espacio entre las células, porque si no estaríamos inflados como globos y sería imposible que estuviéramos de esa manera, ¿sí? Todo eso tiene que volver hacia un lugar, ¿sí? ¿Vieron cómo las piletas que tienen como un sistema donde si se me rebasa el agua, vuelve a la cañería, vuelve a la cloaca, para que no se me inunde el patio, no se me inunde el baño? Este sería lo mismo, pero a nivel del cuerpo, ¿sí? Este sistema, el linfático, me está filtrando todo ese líquido tisular, ¿sí? Sobrante, y lo que va a hacer es devolvérmelo hacia el sistema venoso, que es el sistema circulatorio que acabamos de nombrar recién, ¿bien? Y ese es importante también el sistema linfático, después lo vamos a ver cuando ustedes tengan inmunología, ¿sí? Porque ahí hay un montón de información en ese líquido que pasa, ¿sí? Que se va a llamar linfa cuando pase por los capilares linfáticos, ¿bien? Y es como un gran filtro todo lo que está pasando en el sistema linfático. Entonces, a nivel de lo que es la parte inmunológica, es muy importante, ¿bien? Pero volviendo a esto, a mí lo que me interesa, y esto yo después se los remarqué, con lo que era el power nuevo que tienen ustedes, que es el de medio interno, van a ver que hablamos de que hay siempre un traspaso de líquidos entre estos compartimentos de los que estamos hablando, ¿bien? De este caso estamos hablando que hay un traspaso de líquido entre lo que está dentro de los vasos sanguíneos, es el compartimento intravascular. Lo que está en el medio de las células es el compartimento intersticial. Y adentro de las células era el compartimento intracelular. Entre estos tres, ¿sí? Hay un ida y vuelta, porque hay cosas que vienen y cosas que se van. Por ejemplo, está llegando desde la arteria, la arteriola y el capilar arterial, está llegando oxígeno, están llegando los nutrientes,
¿sí? Y hacia la vénula, hacia lo que va a ser la vena, ¿sí? Ahora están recibiendo todos los productos de desechos y también todo lo que es el dióxido de carbono. ¿Bien? Entonces hay un ida y vuelta desde un pasaje al otro. Y están especializados cada uno de estos vasos, ¿sí? Cuando volvemos a hablar de lo que es el sistema sanguíneo, en poder cumplir con esa función. ¿Bien? Entonces, vamos a ver que estructuralmente, ¿sí? Tanto las venas como las arterias van a tener tres capas, ¿sí? Van a tener una túnica externa, una túnica media y una túnica interna, ¿sí? Le decimos túnicas, ¿sí? A las capas que están formando estas estructuras vasculares, ¿bien? Y entre estas vamos a ver que hay similitudes, pero hay una en particular que va a ser la túnica media, que la túnica media va a ser la principal diferencia que yo voy a tener con respecto a venas y arterias, ¿bien? Empecemos primero con la túnica interna. Si es la túnica interna, quiere decir es la que está más adentro de todo, ¿sí? La que está en contacto con ¿qué? Con la sangre, ¿bien? Entonces, a esta, ¿sí? También se le puede decir túnica íntima, y va a ser el revestimiento interno de tanto venas como arterias. ¿De qué está hecho? ¿Sí? Está hecho de células epiteliales, ¿sí? Acuérdense de lo que vimos de tejidos, ¿sí? Estas células del epitelio, ¿sí? Forman algo que se llama endotelio, ¿sí? ¿Por qué? Cuando uno le dice epitelio, ¿sí? Está bien, estamos hablando de un tipo de tejido. El tema es, si yo les digo endotelio, ya saben ustedes que tiene que ver con los vasos sanguíneos. El endotelio es el epitelio de los vasos sanguíneos y conforma, ¿qué cosa? La túnica interna de tanto venas como arterias, ¿bien? Es como decirle la palabra especial para poder ubicar dónde está ese tejido epitelial, ¿bien? Entonces, la túnica interna está formada por el endotelio. ¿Qué es el endotelio? Epitelio, ¿sí? Son estas células que están formadas, ¿sí? Y nos dan ese revestimiento interno de estos vasos, ¿bien? Después tenemos la túnica media. La túnica media, como les decía, era la principal diferencia entre las venas y las arterias, porque esta está formada por tejido muscular liso, ¿bien? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Vieron ustedes, se acuerdan algo que lo que tenga que ver con el pulso en primeros auxilios? ¿Sí? ¿Vieron ya cuáles son los lugares donde uno puede tomar el pulso? Dice, yo el pulso lo tomo en arterias, no lo tomo en venas, ¿sí? ¿Por qué? Hay algo que se llama corazón, que es un órgano hueco, que es la bomba, ¿sí? Impulsora de la sangre, ¿sí? A través de todo el sistema circulatorio, ¿sí? Ese corazón, ¿qué hace? Recibe, y esto es importante, recibe sangre de las venas, ¿sí? Y la eyecta a través de la arteria, ¿sí? Entonces, vamos a decir que las venas llegan al corazón, mientras que las arterias salen del corazón, ¿sí? Y para decirlo bien, bien completo, decimos, las venas nacen en profundidad y llegan hacia el corazón, las arterias nacen al corazón y van hacia la profundidad, ¿sí? Entonces, para volver a retomar con lo que es esto, ¿por qué es importante? Porque el corazón, ¿sí? Está impulsando la sangre a través de las arterias. Entonces, la sangre arterial tiene mucha más presión, está yendo a más velocidad que la sangre venosa. ¿Vieron las películas de terror o las de Tarantino, como Kill Bill, que cortan así y sale el chorro ese de sangre? Si sale un chorro de sangre de esa manera es arterial, ¿sí? Las venas es como que caen, si no tienen esa presión. Entonces, las arterias tienen que estar en su composición preparadas para poder resistir esa presión, ¿sí? ¿Y quién es lo que le da esa resistencia al músculo? Entonces, las arterias tienen esta capa media, esta túnica media, mucho más gruesa, ¿sí? Porque tienen que soportar grandes presiones. Las venas no necesitan hacer eso. En las venas la sangre va mucho más pancha, ¿sí? Va más tranquila, está de vuelta, no le importa llegar así rápido, rápido a todos lados. Esto es una exageración, pero para que me entiendan lo que les digo, ¿sí? Entonces, ahí está la primera diferencia, ¿sí? La arteria va a tener una túnica media, ¿sí? Que está hecha de tejido muscular, que es mucho más gruesa que la vena, ¿sí?
Y esto ustedes se van a dar cuenta cuando están palpando, ¿sí? Una arteria tiene, se llama retroceso elástico. ¿Qué significa eso? Que si yo a una arteria la agarro entre mis dos dedos y la aprieto, cuando la suelto vuelve a recuperar su forma. Sin embargo, una vena, si yo la aprieto así, ¿sí? Queda achatada. ¿Por qué? Porque nada, la aplasté. No tiene esa resistencia que me está dando el músculo, ¿bien? Y eso al palparlo a veces uno se da cuenta, ¿bien? Y la última que nos queda hablar con respecto de las túnicas es la túnica externa, a la que también le podemos decir túnica adventicia, ¿sí? Esta túnica adventicia está formada por fibras que van a ser de colágeno y fibras que van a ser elásticas, ¿bien? Entonces, para recapitular todo lo que estamos diciendo recién, vamos a decir que estructuralmente, tanto venas como arterias son bastante similares, ¿sí? Están formadas por tres túnicas. Túnica externa, ¿sí? También llamada adventicia, túnica media y túnica interna, a la que también llamamos túnica íntima, ¿bien? La túnica externa está formada por fibras de colágeno y fibras elásticas. La túnica media es donde voy a encontrar la principal diferencia, ¿sí? Una muy a nivel estructural, la principal diferencia entre arterias y venas, ¿sí? Esta va a estar hecha ¿de qué? De tejido muscular. ¿Y por qué decimos que son acá la diferencia entre arterias y venas? Porque las arterias, como necesitan soportar mayores presiones, ¿sí? En la sangre que circula por ellas que las venas, van a tener una túnica media mucho más gruesa que las venas, ¿bien? Y después tenemos a la túnica interna, o esta también llamada túnica íntima, que está formada de tejido epitelial. ¿Cómo se llama el tejido epitelial cuando estamos hablando de que es el revestimiento de la parte interna de tanto las venas como las arterias? Endotelio, ¿sí? Entonces, chicos, ¿hasta acá quedó claro eso? ¿Sí? Las tres túnicas que tenemos, ¿sí? ¿Y dónde está la principal diferencia estructural entre venas y arterias? Sí, profe. ¿Sí, amores? ¿Alguna pregunta con esto? No. Bien, fíjense acá, en este, ¿sí? En este gráfico, por ahí queda mucho más claro lo que veníamos hablando recién, ¿sí? Miren acá, desde el corazón hacia el corazón, lo que les comentaba recién. Las arterias nacen en el corazón, las venas llegan al corazón, ¿sí? Y en el medio, ¿cuál es el punto comunicante entre venas y arterias? Los capilares, ¿sí? Fíjense, tenemos arterias, mucho más tamaño, tenemos las arteriolas, ¿sí? Las arteriolas se convierten en capilares arteriales, ¿sí? Después se convierten en capilares venosos, tenemos vénulas y tenemos venas, ¿bien? Y fíjense acá la diferencia que hay entre cada una de ellas, ¿bien? Me está diciendo túnica adventicia, ¿sí? Que la túnica adventicia es la túnica externa, ¿sí? Esta que está formada por fibras elásticas y fibras de colágeno, ¿sí? La tengo del lado de acá con la vena y la tengo de acá con la arteria, ¿sí? Miren acá la diferencia que me están mostrando el dibujo con respecto a las arterias y las venas y esta túnica media. La túnica media de las arterias, que está formada por tejido muscular, es mucho más gruesa, ¿sí? Que la túnica media que estamos hablando acá en las venas, ¿sí? Después teníamos a la túnica íntima, que estaba formada de endotelio, ¿sí? En el endotelio después teníamos ahí la membrana basal, ¿sí? Que esto que está acá, ¿sí? Igual que como tenían todas las células de lo que era el epitelio. Y una cosa que también es diferente en cuanto a las venas y las arterias, ahora vamos a ver más diferencias, pero ya lo están viendo acá, es algo que se llama la luz del vaso. ¿Qué es la luz? Es el diámetro, o sea, qué tan ancho, ¿sí? O qué tan angosto van a ser eso. Y vamos a ver que generalmente las arterias tienen una luz más chiquitita, ¿sí? Por este tema de que tienen esto, la túnica media, mucho más gruesa, ¿sí? Esto hace que sean bien redonditas, ¿sí? Y una luz más chiquita. En cambio, las venas son más anchas, ¿sí? Son más anchas, ¿bien? Y tienen una mayor luz. Y otra cosa que vamos a ver ahora de diferencia, que acá creo que lo dice, no está, cúspide valvular, sí. Las venas, ¿sí? Van a tener válvulas, ¿sí? Interpuestas. ¿Qué hace una válvula? Una válvula es un modificador del flujo,
¿sí? Si yo cierro una válvula, no pasan las cosas, y si yo la abro, ¿sí? Pasan las cosas. ¿Qué pasa? Las venas van a tener que estar trabajando, en algunos casos, en contra de la gravedad. Y no tenían esta suerte que tienen las arterias en que la sangre tenga ese impulso del corazón cuando me la inyectó. ¿Sí? Entonces tiene menor presión y encima tienen que volver hacia el corazón de la profundidad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me aseguro que la sangre siga la dirección hacia el corazón y no me vuelva? ¿Sí? Con válvulas. ¿Bien? Tienen válvulas en su camino que hacen que la sangre no puede volver, solamente puede ir hacia una dirección. ¿Sí? Entonces, eso también va a ser una gran diferencia entre las venas y las arterias. ¿Bien? Los que nos quedan para hablar así de los que van a ser los vasos sanguíneos, ¿sí? Van a ser los capilares, ¿bien? Nombramos a los capilares y después vamos a volver a hacer, enfocarnos en las diferencias que va a haber entre las arterias y las venas, ¿bien? Entonces, los capilares, vamos a ver que son los vasos sanguíneos que tienen menor calibre de todos, ¿sí? Son los más chiquititos, mucho más chiquitos que una arteria, mucho más chiquito que una vena, ¿sí? Mucho más chiquito que incluso una arteriola y una vénula, ¿bien? Entonces, en este caso, ¿cómo están formados? Estructuralmente son diferentes a lo que veníamos viendo recién. Tienen solamente tejido epitelial, ¿sí? ¿Sí? Que acá se llamaba como endotelio. Entonces tienen solamente una capa de tejido endotelial y van a tener esta membrana basal. ¿Bien? Y en esa membrana basal, y en la forma que estén dispuestas estas células endoteliales, va a estar la principal diferencia que podemos marcar en los capilares. ¿Sí? Vamos a ver que según la morfología de los capilares, podemos nombrar tres tipos. ¿Sí? Continuos, fenestrados y sinusoidales. ¿Bien? Continuos, fenestrados y sinusoidales son entonces los tres tipos de capilares a los cuales podemos agrupar según la morfología. ¿Bien? Se nos está acabando la reunión de Zoom, así que voy a dar por terminado esta, ahora ya les armo una segunda y seguimos terminando lo que nos queda de esta clase, ¿sí? Así que, esperen que vamos a poner acá, stop share. Y ahora dice menos de un minuto y ya se nos va a cortar, ¿sí? Así que ahora enseguida, amores, les armo una siguiente reunión y terminamos de ver esta clase, ¿sí? Sí. Sí. Nos vemos. Y ahí, Priscila, me habías hecho una pregunta que no te llegué a leer. Ahora, volvémela a hacer cuando volvemos, así engancho de ahí lo que necesitabas que te explique.